Buenas tardes. En este momento vamos a empezar a presentar la actividad integradora de la UCA, Escuelas y Modelos Teóricos de la Psicología. Mi nombre es Cassandra Marlene Martín Muñoz y vamos a empezar con nuestra presentación. Primeramente vamos a presentar el trabajo de las diversas teorías y escuelas psicológicas que nos plantea el incidente crítico, desde los conceptos del psicoanálisis, el conductismo y el humanismo. Vamos a hablar primero sobre el incidente crítico. Este nos plantea que somos recién egresados y nuestro primer caso se trata de un menor de 9 años con problemas de comportamiento que tiende a tener agresividad con sus mayores y figuras de autoridad, algo que no hace con sus iguales o lo que podríamos decir como sus compañeros de escuela, niños con los que puede encontrarse en un parque, o sea, con alguien de su misma edad o con el que ve a su nivel, no es agresivo. Sin embargo, con figuras de autoridad o personas mayores es donde empieza la agresión. Para este caso vamos a hablar sobre el tratamientos, que uno es la pseudociencia y los padres refieren que han ido a centros espiritistas, armonización de chakras y flores de Bach. También ellos dan un dato interesante que es el que ellos iban a llevar al menor a otro método de pseudociencia igual, que eran que lo llevarían a unas sesiones de tarot y otro tipo de sesiones espiritistas, siendo que la profesora del niño les recomienda venir a la clínica para que prueben un método científico que es el tipo de terapia. A continuación vamos a analizar este incidente en tres tipos de terapia y escuelas teóricas, siendo el primero el psicoanálisis. Derivado de las etapas psicosexuales dadas por Freud, el infante debería estar en su etapa de latencia según la edad, pero podría estar estancado en su etapa fálica, ya que tiene este problema con la autoridad y debido a que, como ya lo habíamos comentado, con sus iguales no tiene esta actitud, descartamos de cierta forma un complejo de Edipo. También al explorar un poco más la conducta del niño, vemos que las actitudes son solo violentas son violentas, disculpen, hacia ambos padres. O sea, no hay una diferencia en la violencia hacia el padre o hacia la madre, no está marcada hacia uno o hacia otro, son igualitarias y también por esto mismo descartamos Edipo, porque si fuera un complejo de Edipo, su violencia sería más marcada hacia el padre y con la madre sería un apego, un apego más emocional, sería más cariñoso, no tendría tantos ataques de violencia. Su proceso de violencia o su etapa violenta sería diferente. Y bueno, derivado del psicoanálisis de Freud, podemos decir que es un mecanismo de defensa y lo vamos a llevar hacia la pulsión de muerte. La pulsión de la muerte nos dice que tiene dos formas de presentarse, hacia el exterior o hacia el interior. Hacia el interior se lleva hacia el, el autosabotaje o en un rango mayor el suicidio, pensamientos intrusivos, todos estos procesos en los que nos dañamos a nosotros mismos o en este caso hacia el menor. Como en los niños se podría ver como eh, no hago bien las cosas, no estoy haciendo, no, ¿cómo decirlo? Ajá, no tiene un buen desarrollo en la escuela, no se presenta bien, no tiene buenas calificaciones, etcétera, etcétera. Como aquí el pulso de pulsión de muerte o el mecanismo de defensa es hacia el exterior, que es con la violencia hacia los adultos,
es ahí donde vemos que puede tener un problema mayor el pequeño. Ahora vamos a definir ciertos conceptos que vienen del psicoanálisis. El primero es la etapa de latencia, que esto es una etapa de calma sexual, como se podría decir, no precisamente la sexualidad de los adultos, sino donde el niño suprime los impulsos, ya sean, suprime sus impulsos dados de la etapa fálica. ¿Qué es la etapa fálica? Que también lo vamos a explicar. Es el periodo donde los niños o la mayoría de los niños exploran sus genitales y diferencian entre masculino y femenino. La etapa fálica se da entre los 3 y los 6 años. En la etapa fálica, Freud afirma que el goce o la gratificación se da a través del ano y de los genitales. De ahí sigue, ahora sí, la etapa de latencia, que es donde se calma, tenemos esta calma sexual que ya no viene la gratificación de los genitales, sino que suprime estos impulsos y comienza a entrar en los comportamientos socialmente aceptados. ¿Qué quiere decir? Que el niño empieza a formar su idea de que se debe de comportar de cierto modo para que sea aceptado dentro de su círculo social. Esta etapa se da entre los 5 y los 13 años. Ahora, el complejo de Edipo, como lo habíamos dicho, se puede dar con mayor frecuencia en la etapa fálica. Como ya lo habíamos comentado, se caracteriza por la atracción o el apego hacia la madre y comienza con sentimientos de celo o miedo hacia el padre. Es lo que ya acabamos de explicar. ¿Qué quiere decir? Que tiene un apego, es más cariñoso con la madre y con el padre puede ser en un ejemplo muy pequeño es no te acerques a mi mamá o no abraces a mi mamá. Esto es un complejo de Edipo, siendo esto en niños. En niñas esto se llama complejo de Electra, siendo obviamente, ¿cómo decirlo? Al revés o de forma espejo, por así decirlo. Las niñas tienen más este celo hacia las madres y tienen este apego hacia los padres, que quiere decir que se apegan mucho a la figura paterna de sexo opuesto al niño o a la niña y son más celosos con ya sea su entorno, pueden ser hermanos, tíos, familiares, pero es más marcado entre los dos padres si es que ambos están presentes en la dinámica familiar. El mecanismo de defensa son los mecanismos de defensa, son estrategias inconscientes que utiliza la mente del infante para protegerse de la ansiedad o el conflicto generado por los impulsos inaceptables. ¿Qué quiere decir? Que derivado de sus deseos o sus pulsiones o su deseo a la gratificación, al no obtenerlo, el niño activa inconscientemente un mecanismo de defensa. De estos ya son varios, pero el que en este momento nos importa es el de pulsión de muerte. Según Freud, es el impulso a la no existencia, a la, ¿cómo decirlo? Habla de la no existencia, pero en este punto en el niño podemos verlo como el mecanismo de defensa hacia el comportamiento de la agresividad. Uh-huh. En otro caso, la no existencia o en casos más graves se puede dar como los impulsos de suicidio. Entonces, en niños el suicidio sí es visto, pero hay que, de cierta forma, tener los puntos de alerta del niño en su comportamiento. En este caso, el niño no lo presenta, entonces vamos a seguir con la siguiente. La justificación de nuestro método. Derivado de la valoración inicial y dados los antecedentes, podemos decir que este método de terapia ayuda al menor.
Con la metodología de Freud explica de una manera orgánica el por qué podría ser la conducta hacia los padres. Pero necesitaríamos sí un poco más de investigación o un poco más de terapia con el niño para llegar a un diagnóstico exacto y ver si realmente este tipo de terapia le ayudaría al niño. Entonces, esto es un primer acercamiento hacia el comportamiento del niño. El siguiente método viene del conductivismo, que es el condicionamiento operante. Con el condicionamiento operante, primero tendríamos que ver si los padres o los adultos en la vida del pequeño tienen actitudes violentas, que quiere decir si son no precisamente en el ambiente familiar, sino a su alrededor. ¿Qué quiere decir esto? Que si el niño ve violencia en los padres al salir a la calle, al relacionarse con otros, si tienen diferentes actitudes violentas, pasivo-agresivas dentro del mismo núcleo familiar, todas estas pequeñas banderas rojas que vamos viendo por la sociedad, hay que ver si los padres tienen este comportamiento y si el niño está viendo ese comportamiento. Si no se nos da esta información, de cierta forma no es necesaria en el condicionamiento operante saber si está o no, porque debido al condicionamiento y al tipo de método, Skinner nos dice que esta conducta de la agresión que tiene el niño se puede cambiar con el moldeamiento de la conducta, con los tipos de reforzamientos, ya sean negativos o positivos, y con el castigo. Castigo de igual forma positivo o negativo. Ahora vamos con la definición de los conceptos. Primero, obviamente, moldeamiento de la conducta es el paradigma de aprendizaje ligado al condicionamiento operante. Este es un procedimiento progresivo donde se busca cambiar la conducta del individuo, en este caso del pequeño. Se busca cambiar que quite esa agresividad hacia los adultos o hacia las figuras de autoridad. El reforzamiento negativo es cuando se cuando se elimina un estímulo para buscar un comportamiento. ¿En qué sentido? Vamos a quitar algo que al niño no le gusta con la condición o con la premisa de que deje de ser violento. También existe el reforzamiento positivo. Se trata de dar algo u ofrecer algo con tal de que una conducta se mantenga dentro de lo esperado. ¿Cómo lo podemos aplicar en este momento? Al ya dar el reforzamiento negativo, al decir, sabes que yo te quité esto y tú dejaste de hacer esto. Si tú sigues teniendo esta buena conducta, por así decirlo, yo te voy a dar esto, ¿no? ¿En qué sentido del esto o aquello? Un ejemplo sería, si dejas de ser agresivo con tus profesores, yo te llevo a jugar con tus primos, ¿no? Entonces, el niño deja de hacerlo durante un relativo tiempo y si vuelve ese comportamiento, volvemos, pero ahora con un reforzamiento positivo al decirle al menor, ¿sabes qué? Tú volviste esta conducta, entonces yo ya no te llevo con tus primos a jugar. Pero si sigues con esta conducta de que te estás portando bien, de que no estás siendo agresivo con tus profesores ni con tus figuras de autoridad, seguimos teniendo en un periodo ir las visitas con los primos a jugar, ¿no? Ese podría ser un reforzamiento positivo. Ahora, en el castigo es cualquier acción que haga que la conducta disminuya o desaparezca. Obviamente tenemos castigos positivos o castigos negativos. Ahora vamos a justificar nuestro método dentro de este caso. En, en la justificación del método, como ya lo habíamos dicho,
No necesitamos, como en el psicoanálisis, saber exactamente por qué el menor tiene esta conducta. Solo nos vamos a enfocar en el tratamiento, en la corrección de esta conducta. ¿De cuál? De la agresividad hacia sus padres y hacia sus profesores, ¿no? O sus figuras de autoridad. ¿Qué queremos hablar con figuras de autoridad? Padres, tíos, abuelitos, profesores, cualquier adulto que el niño vea como alguien que está por encima de él o que es más grande que él, ¿no? Eso es una figura de autoridad. Y en esta metodología buscamos que los padres acudan de nuevo a la consulta psiquiátrica o a la consulta psicológica, que no vuelvan a recaer en las pseudociencias. Obviamente se trata este tema desde un punto en el que no agredamos a las religiones ni a los pensamientos de los padres, ya que si apegamos por ese lado en el que de cierta forma descartamos todo lo que ellos han visto, vivido o enseñado al infante en todas estas pseudociencias, puede que ya no regresen a la consulta, ¿no? Les explicamos a ellos cuáles son los pasos a seguir, cómo pueden ir cambiando la conducta del menor con este tipo de método y sugerimos algo tajante como un castigo, ¿no? Uno de ellos es que le explicamos al menor que si continúa con su actitud o con su comportamiento, su tiempo en pantallas o su tiempo en celulares, tablets, computadoras, televisiones, se va a reducir o se eliminará. ¿Qué quiere decir esto? Que tú te sigues comportando como lo has hecho hasta ahora y yo, padre, madre, te voy a quitar la televisión. Ya no vas a poder ver televisión, ya no te voy a prestar mi celular, ya no vas a poder usar tu tablet, quitar todo este tiempo de pantallas que hoy por hoy para las infancias es tan importante. Uh-huh, uh-huh. Ahora vamos con el último método que viene del lado del humanismo. Aquí hay diferentes autores, pero nosotros vamos a enfocarnos en Karen Horney. Ella explica que la conducta del menor a través del humanismo, más específicamente a través de la teoría de Karen Horney, como ya habíamos dicho. Ella nos dice que la confianza, característica de cada persona, se refleja en sus patrones de conducta o su tipo de personalidad. Dado esta inferencia de Karen Horney, vamos a decir que el pequeño se encuentra en un tipo de conducta agresivo. Nos dice que su conducta viene de sentimientos de inseguridad o ansiedad y también nos da una pauta a investigar más de dónde viene esta ansiedad, de dónde viene esta inseguridad, por qué el niño la está sintiendo, qué está pasando en su entorno, que el niño se sienta inseguro, se siente ansioso, cuál es esa problemática real que tiene el niño que se puede resolver. Uh-huh. Vamos a hablar sobre la definición de conceptos. En vamos a hablar sobre patrones de conducta o, como lo llama Karen Horney, tipos de personalidad neurótica. En este caso, aquí describe como la manera en que las personas buscan la seguridad y afrontan las implicaciones de su entorno. ¿Qué quiere decir esto? Que los patrones de conducta o los tipos de personalidad neurótica se dan cuando un paciente o una persona está en un estado de vulnerabilidad, por así decirlo, y busca esta manera de afrontar estas percepciones de la vida, ¿no? La ansiedad, la inseguridad, en este caso con los niños. Pero hay diferentes tipos de conducta o tipos de personalidad. Uh-huh. En este caso vamos a hablar sobre la conducta agresiva, que es la que presenta el menor. Esta conducta se da cuando la idea que el entorno es simple, es y será, siempre hostil.
Ante esta postura, su conducta se vuelve hostil. ¿Qué quiere decir? El niño percibe que su entorno es hostil y él se tiene que volver hostil para poder encajar en este círculo social, por así decirlo. En su mente es, si yo no me vuelvo hostil, me van a herir, me van a lastimar y entonces tengo yo que ser hostil para que no salga yo lastimado. También nos habla que esta agresividad u hostilidad se presenta comúnmente hacia los padres. En los niños, en adultos es diferente, porque en adultos se vuelve más de mi entorno es hostil, yo soy hostil, y si yo soy hostil con todos, no importa quién sea, ellos ya no van a ser hostiles conmigo. O yo ya no saldré lastimado a través de la hostilidad de los demás. Vamos a hablar sobre también los sentimientos de inseguridad. Estos se perciben en algunos niños. Los niños en el sentimiento de inseguridad, al percibirse o al verse en un ambiente hostil o inseguro, los niños no creen que están recibiendo el afecto necesario, ya sea de sus padres, de sus cuidadores, de todas estas figuras de autoridad. También no se sienten aceptados, no sienten que les estén dando esta seguridad, no se sienten cuidados, como podríamos decir, no se sienten apapachados, no se sienten seguros. Por eso vienen estos sentimientos de inseguridad y derivan en una ansiedad. Horney considera la ansiedad como el sentimiento a peligros reales o imaginarios. ¿Qué quiere decir esto? Que el tema es muy subjetivo, es mucho de cómo yo veo las cosas y pueden no ser así en la realidad. Sobre todo en niños puede venir de, ay, es que, un ejemplo, ¿no? Pepito me dijo que soy fea. Y ahora como Pepito me dijo que soy fea, yo me siento triste y yo estoy decaída, ansiosa, porque es que Pepito me dijo que si soy fea, nadie me va a querer. Entonces, todos estos pueden ser, a lo mejor para nosotros como adultos, problemas muy insignificantes, pero dentro del contexto de los niños pueden verse como problemas muy graves. Entonces, hay que ir poco a poco con la terapia, hablando con el niño, viendo realmente de dónde viene este sentimiento de ansiedad, de inseguridad, qué comentarios, qué ha vivido, qué ha visto que él en este momento se siente inseguro, se siente ansioso, siente que no va a poder resolver su problema. Ahora, vamos a justificar nuestro método. Este nos explica el por qué el niño se muestra hostil hacia las figuras de autoridad y no hacia sus similares. También nos dice que se encuentra en un estado de ansiedad o angustia y deriva en una conducta neurótica de agresividad. En el modo de tratamiento daremos la respectiva terapia que buscan los padres y daremos las herramientas para que estos puedan corregir el sentimiento presente en el infante y así desaparezca el sentimiento de angustia o ansiedad. Lo que hablábamos, hay que explorar dentro de la terapia de dónde viene. ¿De dónde viene la ansiedad, la angustia? Esto de no sentirse suficiente o de no sentir que no puede confiar en sus padres o en sus figuras para decirles realmente cómo es que se siente y por qué está siendo agresivo con ellos. Hay que, como lo habíamos dicho, hay que explicarle al menor que sus figuras de autoridad y sus padres estarán presentes cuando él lo necesite y así si es que tiene algún problema. Ahora, ¿cuál podría ser el modelo de la psicología más pertinente dado el caso? En, en este caso o en mi percepción personal sería el método de Horney, ya que es el más pertinente. ¿Por qué? Porque los demás,
los demás modelos nos hablan de que puede venir derivado de una conducta de los padres hacia el menor. ¿En qué sentido? En si los padres no lo cuidan, si los padres son violentos con el menor, pueden ser que el menor viva violencia intrafamiliar, pero como esta teoría de Horney es muy subjetiva, como ya lo hablábamos, puede ser que la problemática real sea esta, como este ejemplo, ¿no? Que decíamos que Pepito me dijo que soy fea y nadie me va a querer, ¿no? Entonces, ese tipo de problemas o de, ¿cómo explicarles? De problemáticas que viven los niños día a día pueden ser los que lleven a este tipo de agravios, ¿no? ¿Cómo lo vemos en un ejemplo más real con el bullying? Ujú. Porque los niños todos los días al ir a la escuela son de cierta forma buleados o son de cierta forma molestados y el bullying en algún punto o el acosador en algún punto le dice, si tú le dices a tu mamá, ya no te va a querer. Si tú le dices a tu papá, pues ya no va a confiar en ti. Si tú le dices a la profesora, este, no te va a creer porque yo saco buenas calificaciones y tú no. ¿No? Entonces hay que ver de dónde viene toda esta conducta agresiva, cuáles son los problemas que tiene, que el niño se vaya sintiendo cómodo en la terapia y vaya explicando qué es lo que le está pasando en su día a día. ¿Por qué nos hace mayor efecto, o en mi caso, por qué resueno más con la teoría de Horney? Es porque en virtud de los padres, ellos han buscado solución a este problema. Llevan un tiempo prolongado buscando una solución. Sí, no han sido las correctas, por así decirlo, pero muchos entran en el sentido de que es la opción más rápida que encuentren. ¿Por qué? Porque hoy por hoy en la sociedad queremos que todo sea rápido, que todo salga. Entonces, queremos tener la certeza de que el problema va a ser resuelto rápido y que al menor no le va a generar otro problema o los padres tienen mucho la idea de que no se vaya a traumar el niño, ¿no? Entonces, de ahí viene el que a lo mejor los padres en una respuesta rápida o en un problema más, en, en un tema de que se cure más rápido, acuden a estos sitios donde les prometen una cura rápida, una cura sencilla, por así decirlo, ¿no? Entonces, por eso, en este caso personal, para mí la mejor teoría sería la de Horney. Ahora, ¿cómo explicarías a los padres la diferencia entre una atención profesional y una pseudocientífica? Pues como ya lo hablábamos, diferenciando qué nos está dando la pseudociencia y qué nos está dando la atención formal, ¿no? ¿Qué les dio la pseudociencia? Promesas. ¿Promesas en qué sentido? Yo te prometo que, un ejemplo, ¿no? Si tú lo traes a las armonizaciones con ¿qué decían ellos? Que armonizaciones de chakras, ¿no? Si tú lo traes a las armonizaciones de chakras, perdón, el niño se va a recuperar en 3 sesiones. Ok, perfecto, sin problema. Pero ¿cuánto me van a costar las sesiones? Pues es que esa es la cuestión. Si quieres que tu hijo se recupere pronto, mira, cada sesión te cuesta tanto. Y todo el tratamiento solo por ser un día especial y porque tú y tu hijo me cayeron muy bien, te lo dejo en tanto. Bueno, pero ¿estás seguro que va a recuperarse, que va a cambiar, que va a dejar de ser agresivo? Porque mira, es que nos preocupa, es un tema, la. Sí, 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 no te preocupes, en 3 sesiones ya quedó. Y si vienes diario, no, rapidísimo, ¿eh? Entonces, eso es la diferencia. Nosotros como profesionales de la salud tenemos que explicarle a los padres, sobre todo, en este caso, que la terapia es un proceso lento y que la terapia depende, obviamente, del que viene a terapia. En este caso,
depende de la conducta del niño, de lo que el niño quiera hablar y sobre todo en niños depende de los padres, porque nosotros como terapeutas sí le damos tarea a los niños, pero a veces quien no realiza las tareas o quien no les da el tiempo a los niños para que realicen las tareas son los propios padres. Entonces tenemos que involucrar a los padres en el proceso de terapia para que vean un cambio significativo. Es decirle que la terapia no lo va a cambiar de un día para otro, o sea, la terapia no es magia, ¿no? La terapia no cambia a los niños. No es de que, ay, sí, me lo traes ya, sí, yo le hago preguntas, juego con él y mira, le muevo, le quito una pieza y ya quedó, está como nuevo. No, pues tampoco son juguetes los niños, ¿no? Entonces, no es como que yo pueda abrirle la cabeza y arreglarle ahí y ya. Pues no, el proceso de terapia es un proceso lento, que va paso a paso, que va con modelos de terapia, viendo qué funciona, qué no, qué al niño le gusta y qué no, sobre todo en niños. ¿Por qué? Porque a veces los padres también sesgan lo que el niño te puede decir. ¿En qué sentido? En que a lo mejor el niño te cuenta alguna situación que para el menor, porque hay que tener en cuenta que muchos menores exageran lo que viven, ¿no? Entonces, para ellos es de un ejemplo. Mira, mi brillo es muy bonito y y te lo pones en la boca y ¿no? Como adultos. Como niños, mira el brillo que me dio fulanita de tal, porque yo soy muy bonita y me dijo y está especialmente hecho para mí y tiene magia y unicornios y con toda esta imaginación de los niños, ¿no? Entonces, de ahí viene el que también los padres quieran sesgar la información que los niños nos dan, porque a lo mejor para los padres, con esta malicia que ya tienen los adultos, quieren cambiar el discurso del menor, en el sentido de que muchos padres les preguntan a los menores, ¿y qué le vas a decir al terapeuta? No, pues que fulanita de tal me dijo que era fea y que tú me dijiste que no le hiciera caso y que si me sigue molestando, pues le diga a la maestra y que si no me hace caso, pues ya me defienda. No, ¿cómo le vas a decir al psicólogo que yo te dije que te defendieras? A ver, no está mal. No está mal que un niño se defienda, obviamente sin llegar a la violencia. Si ya le diste también tú como padre las herramientas para que vaya con un adulto o con una persona responsable y vea de dónde viene el problema, si este adulto, obviamente que es el responsable, no se toma el tiempo de escuchar a los menores o de ver cuáles son las situaciones que están pasando, entonces sí se defiende uno, pero hay que explicarle al menor cómo se debe de defender sin violencia. ¿En qué sentido? En mira, oye, yo creo que no deberíamos de tratarnos así porque si llega a un grado de violencia, ahora sí llevarlo al plano de los adultos, en el sentido de, mire profesora, pasó esta situación, mi hijo me refiere que le comentó a usted, si la profesora dice que no, si lo niega, pues entonces hay que ser más incisivos en el tema, ¿no? Entonces, como terapeutas tenemos que también darle la confianza a los padres de que no todo lo que el menor nos diga va a estar sesgado, no va a haber un, un juicio hacia los padres, ni hacia el menor, ni hacia todo su entorno. Nosotros estamos para apoyar y acompañar al menor en los problemas o en las situaciones que vayan viviendo. No por ello vamos a creer que está, está mal lo que el padre le diga o hay un sesgo de nuestra parte hacia lo que ellos puedan decirle al menor o lo que el menor nos pueda llegar a decir, estén presentes o no, porque también hay que tener el tipo de terapia adecuado. A lo mejor al principio con los padres, después sin los padres, viendo qué le acomoda mejor al menor y al padre, sobre todo porque hoy por hoy los padres están muy, ¿cómo decirlo? Muy a la defensiva de qué le puede ocurrir al menor o qué puede decir el menor. Entonces, eso es el principal referente en el tipo de terapia, que hay que explicarle a los padres que la terapia o que el consultorio de terapia es un lugar seguro para el menor.
Obviamente teniendo profesionalidad con los menores y con los procesos psicológicos de cada uno. Como conclusión, al realizar el pensamiento teórico de todos y cada uno de los escenarios posibles con los tipos de terapia, debemos concluir que el elegido para el caso que se nos presenta es el mejor. En perspectiva personal, claro está, para todos puede ser algo distinto, ¿no? Dado que no queremos ofender a los padres y que se alejen de la consulta, lo que hablábamos en algún punto. Queremos que el menor siga con este proceso de consulta, que siga con este proceso terapéutico, que cambie, que vea los cambios los padres y no agraviar hacia las creencias de los padres para que se alejen. ¿En qué sentido? De no, pues hay muchos psicólogos que dicen, pues es que lo que tú crees o lo que te dice tu Dios o tu religión, pues no es la verdad. Entonces, ahí es donde entramos en un conflicto con los padres y los padres dicen, no, pues ¿qué le va a enseñar a mi hijo? Entonces, hay que tratar de cierta forma las religiones y las creencias de cada padre con respeto. No diciéndole, pues tus creencias no son válidas. No, no, no. Es tratando desde el punto de, mire señora, vamos a ver por el lado científico qué le está pasando. Mire, podemos ver estos temas, le explico, pueden ser así. Vamos a ver estas teorías psicológicas, cuál le aplica mejor al menor, porque si usted ya probó por otro lado, a lo mejor este lado le puede ayudar, ¿no? Y si no, también lo derivamos con alguien más, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque hay que también explicarle al padre que todo es un proceso, que todo viene de un núcleo, que no somos magos y que no vamos a resolver nosotros todo, que nosotros le vamos a dar herramientas al menor y que ellos tienen que seguir con estas herramientas en casa, que tienen que nutrirlas. Nosotros le tenemos que dar a los padres y al paciente las herramientas necesarias para que él pueda vivir todo su proceso. Dentro y fuera del consultorio, porque dentro del consultorio nosotros damos un acompañamiento, pero fuera de él, el paciente está solo en la vida, por así decirlo, porque en la escuela tiene sus procesos y tiene que aprender a cómo no ser agresivo con quienes él es agresivo, a no ser, a no replicar lo que puede llegar a ver en casa en alguien más. Entonces, eso es lo que como profesionales de la salud tenemos que hacer. Ahora, como estudiante puedo decir que todo lo que hemos aprendido en la UCA es de gran valor e importancia, ya que, como lo habíamos dicho, como psicólogos en formación debemos tener la mente abierta a todas las posibilidades sin juzgar al paciente o cliente y que de igual forma el acompañante, si es que fuera el caso, como lo decíamos, hay que explicarle a los padres o a quien sea que venga con el paciente que no lo vamos a juzgar, que también lo vamos a apoyar, que está ahí como un apoyo para el paciente y nosotros de igual forma lo vamos a ver como un apoyo para nuestra terapia, porque muchas veces los pacientes no nos dan datos. Quien nos da datos es el acompañante. ¿Por qué? Porque a lo mejor el paciente no se siente con seguridad, alguien más habla de él, le gusta que hablen de él como en tercera persona, que digan sus aspectos positivos, sus aspectos negativos, porque a lo mejor él no logra ver el contexto completo. En otro ámbito, yo le doy las gracias al profesor Graciano por todo lo que nos ha enseñado en estos meses que hemos estado con él en clase. Y a continuación dejamos las referencias y en la última diapositiva están los enlaces complementarios, cuáles son el video de esta grabación, perdón, de esta presentación y la presentación grabada como tal. Muchas gracias y buenas noches.